usted me avisa. Vamos a compartir ahí en el libro de Isaías 53. A ver qué nos dice Isaías 53. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz vino sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo le voy a pedirle a usted que en la semana lea estos textos bíblicos. Y no los lea por leerlos. Lea para escudriñar cada texto. Profundice en cada uno de estos textos para que usted pueda entender que fue tan grande el amor de Dios para con nosotros, para dejar que esto sucediera voluntariamente. Ya leímos los textos en el cual nos vamos a basarnos para hacer un análisis médico del dolor y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Comúnmente en el año tenemos una semana, todo el mundo, especialmente el mundo católico. El mundo católico tiene una semana para reflexionar, no solo en los aspectos religiosos, sino también aspectos médicos de cómo fue la agonía y muerte de Jesús. Y esto está basado en un documento y en un análisis que hizo un doctor, el doctor José Antonio Lorente, quien es director del laboratorio de la identificación genética de la Universidad de Granada. Él hizo un profundo análisis de todo lo que estaba sucediendo durante la agonía del Señor. Trata de descifrar cómo fue esos momentos vividos por el Señor. Dice: a los 33 años Jesús, el hijo de María y José, fue condenado a muerte sin tener culpa alguna. El hombre que llegó un día despojando de su realeza y divinidad para compartir su humildad, su humanidad entre nosotros, que había sembrado amor y las más altas aspiraciones morales y éticas de una convivencia superior, se enfrentó a las huestes del mal y su hora cumbre. El Aveno celebró su muerte por poco tiempo
y ante esta estupefacción del mundo de entonces, el de hoy, y con toda seguridad del mañana, fue capaz de vencer la muerte. Y al vencerla sustentó nuestra fe, resultando al tercer día tal y conforme Él lo había anunciado ante sus discípulos. La peor muerte de la época, aplicada solo a los más feroces animales de entonces o criminales, no pudo con Cristo, y Él hoy como ayer esté glorioso entre nosotros por los siglos de los siglos. Y esa es una realidad para los que han sentido el perdón de Dios, que Cristo vive entre nosotros. ¿Alguien me dice un amén? Yo sé que Cristo está en medio de su iglesia, porque venció la muerte y se fue a tomar su posición, su realeza, y hoy está intercediendo por los pecadores día y noche delante del Padre. Podemos tener entonces certeza que el Señor vive entre su gente, entre nosotros. Jesús dice: transpira sangre. Vamos a hacer un análisis de eso. ¿Por qué? Hablan los evangelios que Jesús comenzó a sudar sangre cuando oraba en el monte de los Olivos, específicamente en el jardín del Getsemaní. Esta situación es una condición médica llamada hematodrosis, que no es común, pero suele dar cuando hay un alto porcentaje de sufrimiento psicológico. Y no nos olvidemos que cuando el Señor entra al jardín del Getsemaní, Él ya sabía que la hora estaba cerca para que Él pudiese ser preso, detenido, y ya para que cumpliera el propósito para lo cual Él había venido. Entonces, cuando ya va entrando ya al jardín del Getsemaní, Él ya va entendiendo tal sufrimiento que tendría que padecer. Entonces empieza a suceder dentro de Él, ¿cierto?, esta situación de hematidrosis. Empieza a sufrir internamente esto psicológico, porque la acusación contra él no era contra un ladrón, no era contra un asesino, no era contra un hombre malo. Entonces, en la naturaleza como humano, pienso yo, ¿por qué tendría que pasar esto? Él, esto tan terrible, tan grande. Pero en el estado de su realeza, al entender que Él había venido con un propósito, entendió que no se hiciera su voluntad, sino que se hiciera la voluntad del Padre. Entonces desde ya empezó a ocurrir algo internamente en él, en sus emociones. Parece ser que la ansiedad severa hace provocar una secreción de químicos que rompen los vasos capilares
en las glándulas sudoríparas. Por tal condición se presenta una cantidad de sangrado en las glándulas y el sudor sale mezclado con sangre. Esto provoca que la piel quede frágil, de modo que Jesús fue flagelado, su piel ya estaba sensible desde que salió del jardín de Getsemaní. Ya su piel estaba sensible. Yo, con mi enfermedad que tengo, yo noto de repente que mi piel, la piel de los brazos, de las manos y de las piernas, se ha puesto como vidriosa así. Y me rasco yo y me saco al tiro el cuerito. Lo que antes no, pues yo tenía cuero chancho, no se salía nunca. Pero ahora no, pues ahora la cosa está distinta. Y eso es debido a la enfermedad. Ahora, yo me imagino el tener esta gran preocupación, el gran peso de carga que tenía el Señor, de tenía que cumplir el propósito del Padre al pie de la letra. Vendría gente perversa, gente mala, para tomarlo y llevarlo al patíbulo. Cuando Jesús ora en el Getsemaní, el acto de la flagelación, las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales, ya que de una manera general consistían en 39 latigazos. El verdugo usaba un látigo con tiras de cuero trenzado, en cuyo extremo tenían adosadas bolas de metal entretejidas. Cada vez que el látigo golpeaba la carne, las bolas generaban mayúsculos moretones y contusiones, las mismas que se abrían con los demás golpes. En relación con el látigo, este tenía pedazos de hueso afilados, los que tenían como misión el cortar la carne. Como eran estos huesos con puntas, lo que hacía que el latigazo, con el peso de la bola de metal, daba el latigazo, golpeaba el cuerpo y las puntas de esos huesos se incrustaban en la carne. Y cuando el verdugo tiraba hacia atrás, sacaba los pedazos de su carne, de su espalda, donde estuviesen incrustados cada uno de estos pedazos de huesos afilados, sacaba carne. La espina dorsal quedaba expuesta, ya que la espalda terminaba desgarrada debido a cortes profundos. Los hombros recibían los latigazos que pasaban por el nivel de la espalda, las nalgas y las piernas. Durante el lapso que duraba la flagelación, las laceraciones alzaban hasta los músculos y generaban temblores en las piernas de carne sangrante. En esta condición, las partes internas quedaban al aire conjuntamente con los músculos, tendones y las entrañas. Por eso que cuando usted ve, cuando Jesús va camino al Gólgota con la cruz a cuesta, él iba con las piernas temblando. Y llegó el momento en que él no pudo sostener las piernas. Yo
nunca me han flagelado, ¿no? Pero cuando yo voy a la feria, y la feria está aquí nomás en el colegio de aquí al lado, no, yo no alcanzo a llegar a la feria caminando. Ahí en el pasaje 9, ahí hay una placita, y de aquí para allá lo primero que hago cuando ya las piernas me están temblando, me siento. Y el segundo tranco lo doy hasta allá, hasta la feria. Compro rapidito y me vengo. Y el segundo descanso es cuando vengo y regreso. Y no me ha pegado ni un azote todavía. Ahora, imagínense, eso fue por la mañana, ¿no? Cuando ya a Cristo lo habían azotado. Y cuando él va camino al Gólgota, al monte que se llama la Calavera, ya él iba golpeado, maltratado, escupido, abofeteado. Jesús es flagelado por los soldados romanos. El cuerpo de la víctima podía experimentar un dolor tan grande que terminaría con una conmoción hipovolémica. Es decir, que la persona sufre efectos de pérdidas de una gran cantidad de sangre que trae consigo que el corazón se acelere para tratar de bombear sangre que ya no existe, porque ya esa sangre fue derramada por la noche cuando fue la golpiza, cuando fueron arrancados pedazos de su espalda, pedazos de sus hombros, pedazos de sus piernas, y la sangre brotaba y la sangre chorreaba. Esa sangre quedó ahí en el patíbulo. De manera que el Señor se estuvo desangrando totalmente. La baja de presión sanguínea provoca en esta circunstancia un desmayo o colapso. Se colapsa la persona con la consabida afección de los riñones, que dejan de producir orina para mantener el volumen restante, y la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. En la ruta al Calvario, por la mañana, sabemos que en estas alturas Jesús se hallaba en una situación y o condición hipovolémica. Conforme ascendía por la pendiente hacia el Calvario con la cruz a cuesta, tambaleante, Jesús se desplomó y un soldado romano le ordenó a Simón que llevara la cruz por él. Más tarde Jesús dice: tengo sed. Y en ese momento se le ofrece un trago de vinagre. Jesús caminó al monte Calvario o Gólgota. El instante de la crucifixión. El final de Jesús fue todavía peor que la crucifixión común. En aquella época a todos los criminales condenados se les clavaba en la cruz. Muchos más bien eran amarrados de sus brazos. Jesús fue acostado y clavado con sus manos en posición abierta en el madero horizontal, que era conocida con el nombre de patibulum. El madero vertical estaba clavado al suelo de forma permanente. El travesaño estaba clavado al poste que era horizontal fijo. Eso quedaba fijo ahí. Los romanos usaban clavos que eran de entre
13 a 18 centímetros. Un clavo así, grueso. Esos son más o menos 18 centímetros. Afilado con una punta aguda y se clavaban por las muñecas. Uy, más dolor todavía. El nervio mediano era atravesado. Este nervio es el nervio mayor que sale de la mano y quedaba triturado por el clavo que lo martillaba. Este dolor es similar al que uno siente cuando se golpea accidentalmente el codo y se queda en ese huesito, en el nervio llamado cúbito. Pero ahora imagine tomar un par de pinzas y presionar hasta triturar ese nervio. Ese dolor es similar a que Jesús experimentó al romper ese tendón y poner sus muñecas clavadas. Jesús fue obligado a forzar sus músculos de su espalda para poder respirar. El dolor era insoportable, que literalmente no existían palabras para describirlo. Se tuvo que inventar una nueva palabra llamada excruciante, que significa de la cruz, para describir semejante dolor. Ahora Jesús es clavado, es levantado para ser mostrado. Jesús cuelga de la cruz. Cuando Jesús fue alzado para unir el madero con el poste vertical, se procedió a clavarle los pies también. Nuevamente los nervios de los pies fueron triturados y eso debe haber causado un dolor similar al de las muñecas. En el instante de estar en posición vertical, sus brazos se estiraron brusca e intensamente, quizás unos 15 centímetros de largo, y ambos hombros deben de haberse dislocado. Tome en cuenta solo la gravedad del peso que caía sobre esos brazos. El dolor tiene que haber sido tremendo para sacar su conclusión, con lo que se confirmaba lo descrito en el Salmo 22. Dislocados, dice el Salmo, dislocados están todos sus huesos. Cuando la persona está colgada en posición vertical, la muerte es muy lenta, muy dolorosa y terriblemente agonizante por asfixia, debido a que la presión ejercida en los músculos pone el pecho en la posición de inhalación para poder exhalar. En principio, el individuo debía apoyarse en sus pies. Estaba colgando y se apoyaba en los pies que estaban cruzados, para que este instante estaban fijos ya los clavos. El madero, para que los músculos tensionados se alivien por un instante al menos. El hecho de apoyarse en sus pies, para que los brazos no sufran tanto el peso del cuerpo. Se apoyaban en sus pies para levantarse un poquito y aliviar un poquito el dolor. Cuando esto se hacía, el clavo desgarraba el pie
Claro, si los pies estaban recibiendo el peso del cuerpo. Entonces, el clavo desgarraba a los pies. Hasta que quedaba fijado, incrustado en los huesos tarsianos. Después de este enorme esfuerzo para exhalar, la persona podía relajarse en cierta forma y descender para intentar inhalar otro bocado de aire. Este drama lo repetiría mientras tuviera vida para exhalar, magullando su lacerada espalda en forma reiterada contra el áspero madero de la cruz, hasta que ya no pudiese, entonces moría. Jesús soportó sobrevivir por más de 3 horas. Aparte de todo el sufrimiento de la noche, de la golpiza, del maltrato, de la mala palabra, de la bofetada que pasaba un verdugo y le pegaba una bofetada, otro le escupía, otros se burlaban. Y había uno de sus discípulos que estaba mirando toda esta película. Se llamaba Pedro. Pedro estaba en un rincón observando todo lo que le estaban haciéndole a su maestro. Y en un instante de eso vino la hora del gallo. Que vamos a hablar del gallo también. En algún momento vamos a hablar del gallo. El gallo que habla la Biblia no es el que hace kikiriki. No ese es el gallo. El gallo es otra cosa. Pero Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. Quizás cuántas veces nosotros, ¿no es cierto?, le hemos dicho al Señor: Señor, porque eso sucede. Esto sucede en el instante en que sentimos la presión del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Cuando el Espíritu de Dios cae sobre nuestras vidas, nos quebranta. Y en ese quebrantamiento, entonces nosotros le juramos por este mundo y por el otro, le damos las estrellas y el sol al Señor, diciéndole: hasta la muerte contigo, Señor, nunca te voy a dejar, Señor. Por eso que sentí muy fuerte yo de hablarle de esta pasión que tuvo el Señor para con nosotros. Él no tendría por qué haber vivido esto. Esto lo vivió el Señor por ti. Lo vivió por mí. Para que nosotros no tuviéramos deuda con las tinieblas. Para que las tinieblas no dijeran a viva voz: son posesión mía ustedes. Entonces, como estábamos en posesión del príncipe de este siglo, tuvo que el Señor venir desde su gloria, despojarse de su deidad y descender a este mundo y tomar posesión de carne como nosotros y sufrir en carne propia el sufrimiento de un maldito. Porque eso dice la Escritura, que Él se hizo maldito por nosotros, porque nosotros estábamos bajo maldición.
porque estábamos bajo el señorío de Satanás. Pero para eso vino Cristo, a sufrir todo esto que estamos instruyéndonos en esta noche, para que nosotros entendamos que la gracia de Dios es tan grande, es tan infinito el amor de Dios, que no le importó tener que sufrir todas estas cosas por amor a ti, por amor a mí, por amor a los que están afuera. Es tan maravilloso. Por eso es que cuando el Señor va a expirar, va a morir, exclama esta frase: consumado es, hecho está, Padre. Vencimos en el mundo. Que es una frase que el Señor también le ministró a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero no os preocupéis del mundo, porque yo ya lo vencí al mundo. Entonces, cuando nosotros entendemos este gran sacrificio que el Señor hizo por nosotros, podemos decir como la canción: soy deudor de ti, Señor, soy deudor de tu gran amor. Entonces, cuando usted dice lo que tengo es mío, está errado. Eso no es suyo. Todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, se lo debemos a Él. Nada es nuestro. Por eso que Dios, el conocer el corazón de la gente, hermano, Dios conoce muy bien el corazón de nosotros. Y fíjese, y lo peor que puede entender Dios de nosotros es que nuestro corazón es malo. De nuestro corazón no nace nada bueno. El continuo anhelar del hombre siempre está inclinado a hacer lo malo, siempre. Nuestra esencia siempre está inclinado a hacer lo malo, a mentir, a negar. Por eso es que cuando somos nacidos de nuevo, nuestra esencia cambia. Todo lo queremos compartir, todo lo queremos entregar. Porque tenemos ahora la nueva naturaleza, la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, que ha hecho de nosotros una nueva criatura. Por eso el Señor dice, a través de el apóstol, dice que Dios ama. ¿Puede entender con profundidad usted la palabra amor? El amor nunca deja de ser. El amor no es jactancioso. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. No se envanece. Todo lo espera. Todo lo sufre. Todo lo soporta. Y cuando alguien tiene ese amor es dadivoso. Por eso que el Señor dijo que Él ama al que da con alegría. Me ama el Señor. ¿Puede entender eso usted? ¿Puede entender eso usted? Que hay un ser divino en el cielo que nos ama.
alguien, un ser tan grande, tan divino, que hizo los cielos y nos dejó los cielos puestos ahí, los astros, las estrellas, todo lo dejó ahí para que nosotros lo miráramos y lo disfrutáramos. Cuando el salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión dice de la obra de sus manos. ¿Quién es el hombre para que tú le visites, y el Hijo del Hombre para que tú tengas memoria de él? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es en el estado de esta bajeza de ser humano que somos, para que Dios haya dejado su trono de gloria para morir en la forma tan escabrosa que vino a dar su vida por nosotros? Y además dice: enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Entonces, cuando nosotros, mientras yo leía este análisis que hace este médico de lo que sufrió internamente nuestro Señor, mi espíritu se quebrantaba y me preguntaba: ¿y fue por mí? ¿Y fue por mí? Sí, y también fue por ti. Más, dijo el Señor que fue a preparar un lugar para nosotros. Porque aún así, el deseo de Dios es que nosotros vamos a vivir con Él. Fue a preparar un lugar para nosotros, porque Él desea que donde Él está, nosotros también podamos ir. Y Dios te hace la invitación. Te hace la invitación para que puedas entender de que Dios necesita gente que publique la obra realizada en la cruz del Calvario. Es ahí donde los hombres encuentran libertad. Es ahí en la cruz del Calvario donde los atados por diferentes demonios pueden ser expulsados, esos demonios, en la cruz del Calvario, donde se produce la liberación, donde se produce la libertad de pensamiento que están, aleluya, atando la mente para no entender lo sublime que es Dios. Bendito sea